Estuvimos viendo teoría de campo cristalino. Entonces, voy a hacer un repaso muy, muy rápido y vamos a quedar donde nos habíamos quedado. Simplemente para homogeneizar criterios y que vean. ¿Se ve? Sí, profe. Vale, entonces vamos a empezar. Bueno, la vez pasada vimos campo cristalino. Simplemente resumiendo lo que vimos la vez pasada y dónde nos quedamos, fue algo muy sencillo, que es que se consideraba que era un modelo tomado de mineralogía. Van Vleck lo toma de aquí, diciendo normalmente un mineral tenemos un átomo central, un ion metálico central, un catión, y este catión está rodeado de aniones, que es algo muy parecido a lo que consideramos nosotros en un compuesto de coordinación. Un compuesto de coordinación es un metal que tiene ligantes, que también son los donadores de carga, o donadores de pares electrónicos en este caso, y los ligantes pueden estar así, van a ser los ligantes. Entonces va a parecer mucho a esto. Y lo que vamos a considerar es que los ligantes van a ejercer un campo electrostático alrededor del metal, de tal manera que los que vamos a considerar que se va a ver involucrado directamente en esto son los orbitales del metal. Entonces aquí esta teoría es muy, muy simplista porque simplemente considera qué le pasa cómo se ven afectadas las energías de los orbitales del metal. Y no se considera, perdón, como tal un enlace químico. Ahí no dice, nada más dice, se ve perturbado, los orbitales del metal se ven perturbados. Y eso tiene repercusiones en algunas propiedades. Entonces, se dice que es una teoría de enlace, pero curiosamente no habla de enlace. Entonces, es una teoría muy simplista, pero tiene resultados muy interesantes. Entonces, dice, tenemos un metal y van a venir en forma octaédrica a agandallarse los varios ligantes. De esta manera, lo que hacemos es poner el metal y dependiendo la geometría que tomen los ligantes alrededor del metal, voy a tener un campo electrostático de diferente geometría. El caso más estudiado es el octaédrico, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos al octaédrico, la conclusión general es que se ocurre una ruptura de la degeneración de los orbitales, es decir, ya no todos tienen la misma energía, que es lo que quiere decir degeneración, y tenemos que hay 3 que bajan y 2 que suben. En esa ruptura yo voy a etiquetarlos como los T2G y el G. ¿Por qué unos bajan y otros suben? Los que suben es porque son los orbitales que están directamente localizados sobre donde entran los ligantes, que en un octaedro van a entrar sobre los ejes. Entonces van a sufrir una repulsión y esa repulsión va a hacer que suban en energía después de la ruptura de la generación. Y hay unos que van a entrar entre los ejes, que son los que van a disminuir su energía. A este cambio, a esta diferencia de energía es fundamental en esta conceptualización de la teoría, se le llama 10 de Q. Y lo que nos dice Van Vleck es, bueno, lo que nos dice la teoría de campo cristalino, ya no es Van Vleck el que dice esto, porque Van Vleck se quedó en los minerales, no lo aplicó a compuestos de coordinación. Esta teoría aplicada a compuestos de coordinación lo que nos dice es que, pues dependiendo del ligante, el ligante va a producir cierta interacción o cierto campo que va a interactuar con el metal central, y esto va a hacer que se desdoble más o se desdoble menos. Y eso va a tener implicaciones. Esta se llama energía de estabilización de campo cristalino, ¿cómo se llama? Este valor. Y va a ser conocido también como 10 de Q o delta octaédrico, si es que es un octaedro. Si estamos hablando de un tetraedro, pues es el delta tetraédrico, misteriosamente. Esto se correlaciona con las energías de los espectros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un espectro, que es la energía que está absorbiendo una muestra en energía de radiación electromagnética, y lo que absorbe tiene una banda de absorción, y el máximo de la banda de absorción corresponde a el salto, promover un electrón de un nivel, de un orbital inferior a uno superior.
es decir, salta del T2G, al eje. Entonces, por eso tenemos esta configuración. El T2G, que es el de abajo, son los de abajo, tienen un electrón y van y los ejes no tienen nada. Cuando se promueve por la energía de radiación electromagnética, el T2G se queda sin electrones y el eje se queda con electrón. Y esto provoca una absorción de energía que corresponde a una energía en esta escala. Y lo podemos correlacionar con que, pues sí, si vemos los espectros de absorción de algunas especies, ya con números, es muy claro que de acuerdo a una predicción teórica que es la serie espectroquímica, que es esta serie aquí, los donadores por carbono desdoblan mucho el campo, se llaman de campo fuerte, y los de campo débil son los halogenuros, los donadores por oxígeno, luego las aminas alifáticas y luego las aminas aromáticas. Si seguimos esa misma tendencia en el espectro, pues es lo que nos da, ¿no? Cuando yo tengo un halogenuro, pues tiene un número bajo de delta octaédrico, y cuando yo tengo un cianuro, que es de campo fuerte, que es donador por carbono, tenemos un valor de energía muy alto. Si me voy a cromo, los de cromo, 14, 21, 26, y es justamente el orden de la serie espectroquímica. Y podemos empezar a llenar. Podemos empezar a llenar los casos de alto spin o bajo spin. Se pueden acomodar los spines de estas dos maneras. Se empieza a llenar aquí, luego se llena aquí, luego se llena aquí, luego se llena aquí, luego se llena aquí. Pero si esta diferencia es muy grande, este delta de energía es muy grande, el siguiente electrón no puede subir, entonces tiene que aparear, a pesar de que tenga un costo energético. Porque es mayor el delta octaédrico que la energía de apareamiento de los electrones, entonces le cuesta menos aparearse, vencer esa repulsión electrón-electrón, que subir al siguiente nivel energético, que es el eje. Entonces, campo débil produce orbitales compuestos de alto spin, campo fuerte de bajo spin. Ojo, es diferente bajo spin y alto spin para esto. Bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿Dudas hasta aquí? Sí, profesor, ¿cómo se llena el campo fuerte? El campo fuerte es este de aquí abajo. Entonces, vamos a poner el campo fuerte, que es este de aquí abajo. Primero llenas, o el primero, lo estoy marcando, luego el segundo, luego el tercero. Ahora, el siguiente electrón, que sería el cuarto, tienen que entrar así. ¿Por qué? Porque no pueden entrar. Hay un error muy común que a veces ponen en los exámenes, que ponen así los tres orbitales de T2G y llenan así. ¿Esto puede pasar? ¿Quién me argumenta que sí? ¿Quién me argumenta que no? ¿Y por qué? No puede pasar porque ocupa más energía el pararse en el mismo orbital que en los otros que ya están desocupados. Claro, porque cuesta energía, perfectamente contestado, cuesta energía el apareamiento de los electrones. Hay que vencer una repulsión electrón-electrón. Entonces lo que sucede es que este electrón no puede entrar aquí. Y ese electrón tiene que entrar en el siguiente lugar disponible, que es el de la misma energía. Este orbital está disponible, no sufre repulsión porque no tiene electrones y tiene esta misma energía. Entonces entra aquí. El tercero igual. Pero ya el cuarto electrón o puede entrar abajo, aquí, o puede entrar arriba. Arriba, ¿sí? Si la separación es muy grande, como el caso que estamos viendo aquí, el cuarto electrón, ¿dónde entra? El primero entra aquí, el segundo entra aquí, como ya vimos, el tercero entra aquí, y el cuarto o se aparea o entra hasta arriba. Pues depende mucho de este valor. Si el valor del delta octaédrico, el valor del delta octaédrico es menor que la energía de apareamiento de los electrones, va a entrar abajo. Si es mayor, va a entrar arriba. Si es mayor, entra abajo. ¿Qué quiere decir?
que este electrón, este cuarto electrón que está aquí, va a entrar abajo si le cuesta más energía subir que aparearse, ¿sí? Esa es la diferencia entre campo fuerte y campo débil. Si ya vencemos la energía de apareamiento porque le cuesta más energía subir a este nivel, entonces va a aparear, entonces va a entrar aquí, el quinto va a entrar aquí y el sexto va a entrar aquí. Déjenme compartirles algo donde se va a ver más claramente. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Entonces, este es el desdoblamiento. Esto es lo que decíamos. Y entonces tenemos dos situaciones. Los ligantes. Déjenme poner. Los ligantes de campo fuerte, que son los carbonilos, los fenantrolinas, los pibridinas, van a desdoblar mucho el campo, es decir, van a tener un 10 de Q muy grande. Esta diferencia entre energía de estos orbitales y estos orbitales, estamos en una escala de energía aquí, es grande. Entonces, cuando nosotros ponemos un halogenuro, que ya está entre los débiles, como el cloro, si se fijan es el mismo caso. Tengo un metal 2+, con 6 cianuros o con 6 cloruros, la carga del complejo es la misma, la única diferencia es el tipo de ligante, y estos dos ligantes no se van a comportar igual, uno desdobla mucho el campo, que sería el del cianuro, y otro desdobla muy poco el campo, que sería el cloruro. Entonces tenemos el grande y el chico. ¿Y qué sucedería aquí? Cuando yo empiezo a llenar los electrones, cuando tengo un D0, ¿cuántos electrones tengo? Ninguno. Si están asociadas con el color las transiciones electrónicas en los orbitales entre estos dos niveles energéticos, ¿de qué color sería un D0? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había un electrón que va para aquí y sube. Y esa absorción de energía es esta. Y esto corresponde a absorciones dentro de la luz visible. Si yo no tengo electrones, ¿de qué color va a ser el compuesto? En un D0. ¿Incoloro? Incoloro. Va a ser incoloro, o sea, normalmente lo vamos a ver como un polvo blanco. O va a ser del color, si el ligante es complicado, que tiene otras transiciones, el propio ligante, lo vamos a ver más las transiciones del ligante, pero no las del metal. Entonces, normalmente lo vamos a ver incoloro, porque no tiene. Cuando nosotros ponemos un electrón, pues va a entrar en la zona más baja de energía. ¿Cuál es la zona más baja de energía? Esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. Cuando ya tenemos un D2, el siguiente, ¿cuál va a ser? Este. Cuando tenemos un D3, el siguiente es este. Y lo que les decía hace un momento, cuando ya tenemos un D4, este cuarto electrón, ¿por qué lo pongo aquí abajo? Porque le cuesta menos energía aparearse con este de junto que subir hasta acá porque este delta es muy grande. ¿Sí? Entonces siempre va a estar apareado cuando el delta es muy grande. Entonces con los ligantes de campo fuerte va a ocurrir esto. Entonces si yo tengo un hierro 2 con cianuros, pues esto es lo que va a pasar. El quinto y el sexto queda ya los 6 electrones totalmente apareados. Entonces si esto es un D6, pues esto va a ser un compuesto diamagnético. Cuando el 10 de Q sea grande o el delta octaédrico sea muy grande. Recuerden que delta 0, delta octaédrico y 10 de Q son sinónimos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un D7? Pues ya el D7 no puede entrar abajo, entonces tiene que entrar arriba, en los orbitales eje. Recuerden que no le puse aquí etiqueta, pero se los vamos a poner en un momento. Que estos orbitales se llaman eje y estos se llaman T2G. Es su nombre y es una etiqueta de simetría. ¿Qué quiere decir G?
¿Qué quiere decir? Es una palabra en alemán que quiere decir gerade, de ahí viene esa letra G, y quiere decir doblemente, que quiere decir que es simétrico ante la inversión. Ya veremos qué quiere decir eso. Y luego el T quiere decir que es un triplete, 1, 2, 3. El E quiere decir que es un doblete. ¿Sí? El A quiere decir que es totalmente simétrico, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tenemos el séptimo electrón entra aquí, porque ya no puede entrar abajo. El octavo electrón entra en el orbital de junto. Ojo, no va a entrar en este orbital porque eso requeriría invertir energía y me cuesta menos energía venirse para acá. Recuerden que los electrones y los sistemas en la ciencia tienden a la menor energía. Por eso se inventó el control remoto en la tele, porque el humano también tiende al estado de mínima energía. Si estamos acostados viendo la tele, ¿qué hacen? ¿Se levantan a cambiarle a mano o usan el control remoto? Pues a menos que no sirva el control remoto, lo hayan perdido, se levantan a cambiar, solamente así se levantan a cambiar a mano, sino con el control remoto. Lo mismo pasa acá. Si tiene que tener un costo energético, no lo va a hacer, se va a ir al estado de menor energía, que es cuando ya tenemos 8 electrones, es el siguiente orbital. Cuando tenemos 9, pues no le queda más remedio que aparearse ahí, y cuando tenemos 10, no le queda más remedio que aparearse ahí. Los compuestos típicos de 10, por ejemplo, son los de zinc 2. Y los compuestos de zinc 2 son incoloros, también porque ya tengo todo esto lleno, todos los orbitales llenos, estos llenos, y aunque si yo quisiera migrar para acá, pues no cabe porque no le caben más electrones a estos orbitales. Entonces no puede subir. Entonces también los D0 y los D10 van a ser incoloros. Todos los demás van a tener colorcitos. Por ejemplo, los D9, hay unos D9 que provienen de cobre 2 más. Y la gran mayoría de los compuestos de cobre 2 son verdes o azules. Los compuestos de cobre 1 son incoloros o tienen un color debido al ligante. Por ejemplo, el yoduro de cobre 1 es ligeramente amarillento, pero eso proviene de transiciones del yodo, no del propio cobre, o una transferencia de carga del yodo al cobre, pero no son transiciones electrón-electrón como en la mayoría de los casos, estos casos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, gracias. Sale, vamos a seguir. Ahora, vamos a cambiar de situación. Ahora, en lugar de tener el cianuro, vamos a poner un ligante diferente. Un ligante que es el cloruro. El cloruro está aquí y el cianuro está aquí. Esto es campo fuerte. Esto ya es campo débil. ¿Qué quiere decir campo débil? Que interacciona muy pobremente el halogenuro, el cloruro en este caso, con los orbitales D, entonces produce un desdoblamiento muy pequeño. No se alarman, no se alteran mucho los electrones. ¿Y qué va a suceder entonces? Va a suceder que cuando tenemos un D0, pues nuevamente no tenemos electrones ahí. ¿Qué pasa cuando tenemos un D1? Entra aquí como el otro. Cuando tenemos un D2 entra igual. Cuando tenemos un D3 entra igual. Cuando tenemos un D4 es cuando cambia la cosa. Ahora va a subir a este orbital en lugar de aparearse aquí abajo. ¿Por qué? Porque le sale más barato subir a este orbital que no está muy lejos en energía, porque este delta 10 de Q es pequeño, este delta es pequeño, que meterse en este orbital, porque aquí tendría que apararse y vencer la repulsión electrón-electrón. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le metemos ahora un D5? Ya tenemos 5 electrones apareados. Ahora el spin de esta especie es 5 medios. El spin total es 5 medios. Tengo 5 electrones apareados. Esto me da como resultado que los compuestos de hierro 3, por ejemplo,
tengan 5 medios de electrones separados. Cada uno de los spines se comporta como un pequeño imán, y al comportarse como un pequeño imán, se suman todos estos pequeños imanes, tengo unas propiedades magnéticas intensas, importantes. Esto quiere decir que los compuestos que tengan 5 medios se pueden ser, como visto, pueden llegar a comportarse como imanes permanentes, dependiendo de las condiciones. Eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos magnetismo, que no tardaremos nada en verlo. Y lo que me da como resultado es que yo diga los compuestos de hierro 3, pues a lo mejor son imanes. Y si ustedes ven los imanes que se le pegan al refrigerador, ¿de qué color son el imán? ¿Alguien se ha fijado? Normalmente lo mezclan con un plástico para que sea flexible. Entonces mezclan el polvo con un plástico y queda de un lado impreso el imán, por ejemplo, Pizza Hut o lo que quieran ponerle, y del otro lado del imán que pegan al refrigerador está algo café. Entonces el color es, aquí me lo están poniendo en el chat, es como negro, blanco, negro, entre negro y café, pues a veces es más negro, a veces más café, y esos son el típico compuestos de óxido de hierro. Por ejemplo, la magnetita, que es una mezcla de 3 y 4, la magnetita, que es el primer imán que se descubrió en la naturaleza, que se puede encontrar, es una mezcla de hierro 3 y 4, es de color negro, como bien nos dice Saúl. ¿Sí? Entonces, ese es cuando tengo el D5. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo el D6? Pues ya tiene que entrar apareado. ¿Es dónde va a entrar apareado? Pero pues en la parte más baja energía, que es abajo, en los T2G. El siguiente es el D7, luego el D8, y luego el D9 y el D10. ¿Sí? Entonces, si se fijan, algunas condiciones se repiten. Un D10 va a ser igual en alto spin que bajo spin. Un D9 también. Un D8 también, si es octaédrico. Un D7 también. Pero ya los D5 o los D6 o los D4 van a ser diferentes. Y lo vamos a poder distinguir fácilmente a través de estudios de magnetismo, porque van a tener más o menos electrones desapareados. Entonces, hasta ahora hemos visto que es importante esto, porque me puede determinar las propiedades magnéticas. Fíjense. Por ejemplo, si yo tengo un D3 con un campo fuerte, tengo 3 electrones desapareados. Si yo pongo el D3 con campo débil, tengo 3 electrones desapareados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un D4? Aquí tengo un spin total con un D4. El D4, tengo un spin total. La S es igual a un medio más un medio, 1. ¿Y aquí qué tengo? Si tengo el 4, el cuarto va a entrar aquí. Entonces tengo un spin total de igual a 2. Entonces, esto magnéticamente es más intenso porque tengo mayores spins separados que esto. Entonces, es más fácil, esto lo puedo distinguir. Cuando ya tengo un D5, pues aquí tengo un solo electrón desapareado y aquí tengo 5 electrones desapareados. Se nota todavía más. Cuando tengo un D6, aquí es diamagnético. Y aquí tengo 4 electrones desapareados. Cuando tengo un D7, entra aquí arriba y aquí entra acá. Y cuando tengo un D8, entra aquí arriba y aquí entra aquí. El D8 ya es igual, pero hasta el D7 son diferentes, pero el D8 ya es igual. El D8, D9 y D10 ya son iguales. Igual que el 1, 2, 3 y obviamente el 0. ¿Sí? En las configuraciones electrónicas. Ahora, si se fijan, eso lo determina qué tan grande es este desdoblamiento. La pregunta ¿es el único factor? Porque normalmente esto se veía algo en licenciatura y el único factor que le venían, que les decían era básicamente eso de que los ligantes eran los que modificaban la intensidad del campo.
Entonces, pero hay más factores. Vamos a ver cuáles otros factores pueden interferir en el desdoblamiento del campo cristalino. De 9 y de 10. Aquí. Factores que afectan el 10 de Q. Los ligantes, el estado de oxidación, la tríada y el metal. Vamos a explicarlos. Los ligantes. Serie espectroquímica. ¿De dónde se sacó esta serie espectroquímica? ¿Quién me puede decir? Este orden. ¿De un cálculo teórico? ¿De un experimento? ¿De qué? Hola. Yo creo que tiene cara de salir de algo teórico, ¿no? No, no salió de algo teórico, es empírico, ya lo acabamos de ver. Cuando ustedes grafican un espectro electrónico, que es la absorbancia, frente a la longitud de onda, van a tener un espectro pues, que puede ser así. ¿Sí? Este máximo es el valor de la transición de un electrón de aquí a aquí. Ese valor corresponde a esto. ¿Sí? Entonces lo sacan experimentalmente a través de espectroscopía. Entonces es una serie empírica. Yo lo que veo es que estos desdoblan mucho el campo y esto es muy poco. No es teórico. Sí puede hacerse correlaciones teóricas, pero obviamente fue por mucho más importante la parte teórica para la experimental en esto que y es una serie que es totalmente empírica. Tanto así que yo, ¿por qué qué característica tienen en común los que desdoblan mucho el campo? Los que desdoblan mucho el campo tienen una característica en común muy clara ahí. Son donadores por carbono. Tanto el cianuro como el carbonilo, como el monóxido de carbono, son ligantes donadores por carbono. Donan por el carbono. ¿Sí? Los fenantrolinas y bipiridinas, que son aminas aromáticas, donan por nitrógeno, pero son aromáticas. Ese es otro factor común. Y si nosotros tratamos de entender eso ahora, primeros principios, no vamos a poder, porque pues yo no sé por qué el carbono es mejor donador que el halógeno. Cuando vemos orbitales moleculares lo vamos a entender, pero ahorita es una serie empírica, que sale de... Ay, qué feo me salió eso. Que sale de medir los espectros electrónicos. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, esa ya se la sabían. Esa no le estoy diciendo ninguna novedad, es una serie y ya. Donadores por oxígenos, donadores por halógenos, donadores por aminas, donadores por aminas aromáticas y carbonilos. Luego el estado de oxidación. Si yo veo los metales de transición, puedo tener muchos estados de oxidación. Por ejemplo, los estados de oxidación comunes y corrientes, vamos a verlos aquí. Para el hierro son el 2 y el 3. Para el rutenio son todos estos. Para el osmio son todos estos. Para el cobalto, en la primera serie de transición, los más comunes son 2 y 3. La primera serie de transición. Ya el cobre es 1, 2. El zinc 2 nada más. La plata 1, el cadmio 2 nada más. El oro 1 y 3. El mercurio 1 y 2. El platino 2 y 4. El paladio 2 y 4. Entonces son los estados de oxidación comunes. Y lo que nos dice el sistema es que voy a tener un sistema de bajo desdoblamiento, es decir, este delta muy pequeñito, cuando el estado de oxidación es bajo. Y voy a tener un desdoblamiento más grande cuando el estado de oxidación es alto. Y esto tiene cierto sentido. Si yo considero que el desdoblamiento es por la interacción del ligante sobre el centro metálico, y ese centro metálico, pues lo que me está diciendo con el estado de oxidación es que va a ser más positivo o más negativo, pues la interacción obviamente del ligal con un centro más positivo o más negativo puede ser diferente.
y eso modifica el desdoblamiento. Contra más positivo sea, si el ligante es más negativo, va a haber mayor interacción y desdobla más el campo. Entonces, a mayor estado de oxidación, hay mayor desdoblamiento. Si yo tengo un hierro 2 o un hierro 3, desdobla más el hierro 3 que el hierro 2. Entonces, esos factores son importantes a tener en cuenta. ¿Queda claro? Sí. Va. Entonces, más bajo, desdobla menos, más alto, estado de oxidación, me refiero, desdobla más. Ahora vamos a ver qué es esto de aquí. Esto de aquí es las tríadas. ¿Qué es una tríada? Es la posición en la tabla periódica. Hierro, rutenio, osmio. Y luego cobalto, rodio, iridio. Estas son las tríadas. Iridio, esta R no me sale, ya me salió. Tenemos son las tríadas, porque son tres normalmente. Ya en la tabla periódica actual ya está el cuarto, entonces ya serían tetradas, pero no lo consideramos porque pues, no son elementos que podamos trabajar con ellos en el laboratorio, porque son radiactivos, tienen una vida media muy baja, etcétera. Entonces, pero con el fierro, rutenio, osmio, el cobalto, rodio, iridio, sí, etcétera. Entonces, lo que me dice es que en una tríada va aumentando el desdoblamiento a medida que va bajando acá. ¿Qué diferencia podemos ver? El número cuántico principal de los orbitales D en esto es un 3D. En el rutenio es un 4D. Y en el osmio es un 5D. Lo mismo que para el cobalto, para el rodio y para el iridio. Si yo veo experimentalmente el máximo de absorción en el espectro electrónico, yo lo que encuentro es que el cobalto 3 tiene un desdoblamiento más o menos de 23.000 centímetros a la menos 1. Aquí se me olvidó poner las unidades. Que está por aquí abajo. Cuando cambiamos de triada, o sea, nos vamos abajo en la triada, tenemos el rodio, aumenta. Y cuando subimos en la triada, aumenta todavía más el 10 de Q. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir y qué tan grande es este efecto? Este efecto es bastante grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo cobalto con halogenuros, por ejemplo, flúor, como ligante, en un octaedro, lo que me va a resultar es que yo voy a desdoblar muy poquito el campo. Muy poquito. Pero ¿qué pasa cuando yo paso al rodio? Pues me desdobla mucho más el campo. Cuando yo paso al rodio, me desdobla muchísimo más el campo, tanto que son 34.000 centímetros a la menos 1. Y cuando ya paso al iridio, 42.000, es decir, es más del doble de esto. Quiere decir, la energía es gigante. Eso quiere decir que aunque yo le ponga halogenuros aquí, en el rodio, esta diferencia de energía es tan grande que los electrones no van a poder subir arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los compuestos de rodio tienden a ser de bajo spin a pesar del ligante. Y el iridio con más razón. El iridio es mucho más notorio este efecto. Cualquier compuesto de iridio de octaédrico, a pesar de que ustedes le muevan el ligante, no van a cambiar sus propiedades magnéticas. Las van a poder cambiar más fácilmente los de la primera serie de transición por una sencilla razón. Porque aquí es más notorio el cambio del efecto del ligante, porque el cambio de la tríada, de cambiar de número cuántico principal 3 a 4 o 4 a 5, es más grande que el efecto de repulsión del ligante sobre los metaorbitales D. ¿Sí me siguen? En pocas palabras, en una tríada aumenta cobalto a rodio, a iridio. En la tercera serie de transición es muy grande el efecto y casi todos los compuestos van a ser de bajo spin. Pregunta de examen.
¿Por qué los compuestos de iridio no encontramos compuestos de alto spin, sino siempre de bajo spin? ¿Sí? Y el efecto del metal. Obviamente el efecto del metal, del metal también va a ser importante. Si nosotros ponemos una tabla periódica, vamos a dibujar una tabla periódica rápidamente. Esta es la primera serie de transición, esto de aquí es la primera serie de transición. Entonces, conforme estos van a desdoblar más el campo que estos de acá. Entonces, la fuerza de desdoblamiento del campo va en esta dirección. Los de aquí desdoblan más que los que desdoblan este, en general. Y también los de la segunda serie de transición desdoblan más que los de la primera. Entonces, el efecto del metal también es notorio. La posición en la tabla periódica, por ejemplo, si comparamos cobalto 2 con níquel 2 con manganeso 2, aquí es como va esta serie, que también es una serie empírica. Esto, si para poder justificar este desdoblamiento, tenemos que hacer un cálculo ya de los orbitales, ¿sí? Y entonces los 4 factores que afectan el, ¿cómo se llama? Los 4 factores que afectan el desdoblamiento los podemos resumir en que los ligantes, a través de la serie espectroquímica, el estado de oxidación, a mayor estado de oxidación, mayor delta octaédrico, y para una tríada se incrementa cuando se aumenta el periodo, es decir, el número cuántico principal 3 tiene menos desdoblamiento que el 4 y menos desdoblamiento que el 5. Y también juega el metal con esta serie, que es una serie empírica. En términos generales, los menos son los que están más a la izquierda, los más a la derecha, aunque a veces hay cambios como aquí. Entonces, por eso es una serie empírica. ¿Dudas hasta aquí? Sí, sí, sí. Entonces, haga lo que haga, el platino, por ejemplo, el platino 4 siempre va a ser de campo fuerte. Sí, vamos a analizarlo. Entonces, Profe, sí. ¿a partir de qué nivel de energía no pueden subir al siguiente nivel? ¿A ¿O partir de cómo qué se valor de estima energía? eso? Ahorita vamos a ver eso. Dame un segundito. Sí, Ahorita tengo una diapositiva para eso, entonces te lo enseño con la diapositiva. Si tengo platino 4, vamos a analizar. Pues lo que le puede modificar es el ligante, ¿no? Uno es el ligante. Pero vamos a ver. 2, el estado de oxidación. ¿Cómo es el estado de oxidación del platino 4? ¿Alto o bajo? Salto. Alto. Alto. Entonces, va a tener un desdoblamiento muy grande por su estado de oxidación. 3, triada. ¿El platino en qué grupo está? ¿Cuáles son la tríada del platino? ¿Quién me la puede decir? Níquel, Níquel, Paladio, platino. paladio, platino. Entonces está hasta abajo. Es un 5D el platino. Ya por este simple hecho, el platino ya sería siempre de bajo spin, es decir, se desdoblaría mucho en un octaedro, se desdoblaría muchísimo esto, ¿sí? Pero si le aumentamos el tamaño, el estado de oxidación, pues el estado de oxidación todavía aumentaría más. Y ya lo que le ponga el ligante, las variaciones del ligante, pues lo que me van a mover es, pues estos en un rango mucho más pequeñito. Ya no van a pintar los ligantes con respecto a estos otros 2 factores, ¿sí? Entonces, por eso casi todo, ya a partir de la segunda serie, el cambio en el delta octaédrico es tan grande que los ligantes no afectan tanto. Ya en el tercero ya no lo afectan. Ya todos los de tercera serie de transición son de bajo spin, porque es campo fuerte, ¿sí? Gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya quedan claros los factores que
nos dicen cómo son el desdoblamiento de los orbitales en un octaedro. Pues bien, entonces vamos con lo que sigue. Y lo que sigue es, vean, este es un, ¿cómo se llama? Es un ejemplo de cómo cambia con respecto al ligante y cómo se ve el espectro real. Solamente para el espectro del D1, de los D1, es muy sencillo y es el ejemplo típico. Normalmente es el titanio 3, ¿no? Los compuestos de titanio 3 son representativos para estudiar espectroscopía porque tengo un electrón. Entonces la transición electrónica es muy simple, es de los T2G al G, porque solamente tengo un electrón. Entonces este va a brincar acá. Este va a brincar aquí. Y solamente voy a ver esta transición. Pero cuando yo ya tengo un D2, yo voy a tener una cosa interesante, que voy a tener mis orbitales y voy a tener esta configuración electrónica. Entonces, ¿quién va a saltar? Este o este. Y no hay interacción entre estos dos. Y la respuesta sí hay. Sí interaccionan. Entonces, ya los saltos no son triviales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en espectroscopía. Entonces, me dan espectros diferentes. No me dan una sola banda. Pero todos los espectros sí se pueden correlacionar muy bien. Fíjense. Vamos a ver la primera frecuencia de transición. Cuando estamos viendo el A, que es el de etileniamina, que ya es una amina que desdobla más el campo, pues está en valores más grandes. Luego este se va así y luego este se va así. Entonces, si estamos viendo la energía en centímetros a la -1, pues resulta que sí se nota, a pesar de que es un espectro más complejo, se nota en todas sus transiciones este desdoblamiento. Entonces, sí se ve experimentalmente muy bien. ¿Qué es el baricentro? Entonces, habíamos dicho que este valor de aquí, el 10 del delta 0, se le llama energía de estabilización de campo cristalino, ¿sí? Y esa energía de estabilización de campo cristalino se ha visto que baja 0.6 del campo octaédrico o menos 0.4 del campo octaédrico. Y de esa manera nosotros podemos calcular un valor que se llama la energía de estabilización de campo cristalino. A ver. Antes de empezar con la energía de estabilización de campo cristalino, vamos a terminar con esto. Aquí ya lo tenía con colorcitos. Si tengo un D1, que es lo que les está pintando muy feamente de la otra manera, pasa de aquí a aquí cuando yo le doy luz. HNU, recuerden que energía electromagnética es igual a la constante de Planck, que es H, un valor, un número, por la frecuencia. Y la frecuencia, ustedes saben que es esto de aquí, que es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, cuando grafico la frecuencia en lugar de longitud de onda, me daré lo mismo porque pues, son interconvertibles fácilmente. Y lo que yo tengo es que la energía es la que corresponde. Entonces, la energía es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Para tener esto es inversamente proporcional. El símbolo de proporcionalidad. Déjenme borrar, que esto está feo. Esto es inversamente proporcional. Ay, no lo seleccioné. Entonces, inversamente proporcional. Esto hay que tenerlo en mente. Por lo siguiente, cuando yo tengo un salto pequeñito, como en este lado, ¿qué longitud de onda me absorbe? ¿Grande o chica? Me absorbe poca energía. Me absorbe poca energía. Entonces, ¿por qué? Porque nada más está para dar este salto. Cuando yo tengo un salto muy grande, me absorbe, para poder saltar hasta acá, me absorbe mucha energía. Y eso se correlaciona con el color, claro.
Cuando me absorbe poca energía son colores rojos. Si yo veo el espectro electromagnético, el rojo está aquí. Déjenme borrar esto porque si no se ve. Si yo veo el espectro electromagnético, ay, es que se quedó pensando, ¿qué pasó? Ahora, yo grafico la longitud de onda, yo voy a tener rojo aquí, y yo voy a tener azul aquí. Si yo tengo rojo aquí, quiere decir que estos son longitudes de onda grandes. Por ejemplo, 800 nanómetros. Y si yo tengo azul, esto llega hasta los 200, bueno, el azul llega hasta los 360, pero si nos vamos hasta el ultravioleta, que es normal llegar al ultravioleta, tenemos 200 nanómetros. Este simplemente es el espectro. Entonces, supongamos que yo tengo un compuesto que absorbe poquito. ¿Qué longitud de onda va a absorber? Pues las longitudes de onda que están por aquí. Va a absorber estas, porque son las de mayor longitud de onda, es decir, las de menor energía. Entonces, si me está absorbiendo un rojo, ¿de qué color lo voy a ver? Verde. Como su complementaria. Normalmente esta gráfica se le llama la de gráfica complementaria. Lo que ustedes están viendo es que pues, no están viendo cosas que tengan contribuciones rojas, entonces lo van a ver más verde o azul o cosas por el estilo. ¿Sí? Si ustedes ven que el compuesto absorbe morado, lo van a ver amarillo. Si lo ven que tiene naranja, van a ver que corresponde a azul, que son más o menos las longitudes de onda complementarias. ¿Por qué lo ven así y no ven el color que absorbe? Porque llega toda la luz con longitudes de onda sobre este compuesto, absorbe el rojo y refleja todo menos el rojo. Y refleja algo que vamos a ver más como una combinación de amarillos, naranjas, azules, y va a ser un verde. ¿Sale? Por eso, porque lo que no absorbe, lo ve. Cuando ustedes traen puesta una camisa, una suéter de color azul, cuando llega la luz del día y les pega en el suéter, y ustedes lo ven azul, es porque absorbe la mayor parte de las longitudes de onda menos el azul, entonces refleja el azul. Lo mismo va a pasar con los compuestos de coordinación. Entonces, yo al ver el color de compuesto de coordinación, yo voy a poder saber, simplemente viendo el color, más o menos me puedo dar una idea de qué ligante es si es de la primera serie de transición. Por ejemplo, si yo veo los ligantes, el compuesto rojo, naranja, verdoso, yo voy a pensar que estará en estos, puede ser uno de este tipo de ligantes. ¿Por qué? Porque estos son los que más absorben el color complementario. Lo que van a absorber, si van a absorber mucha energía, van a absorber azules. Entonces van a verse de colores naranjas. O sea, los que absorban mucha energía van a absorber estos y se van a ver de estos colores, ¿sí? Y eso va a corresponder a esto. Y el caso contrario es, los que absorban poca energía van a absorber esto y van a ver el color complementario, que es estos de acá, ¿sí? Entonces los van a ver. Entonces, si yo veo un compuesto azul, que sería este, ¿qué color está absorbiendo? Pues está absorbiendo los de acá arriba, es decir, está absorbiendo cosas que tienen longitud de onda grande. Eso quiere decir baja energía. Y eso quiere decir ligantes que desdoblan poco el campo, ¿sí? Entonces, con esta teoría tan sencillita, nada más simplemente considerando la energía de los orbitales, no estamos considerando enlace, no estamos considerando nada, podemos predecir el color de los compuestos, podemos predecir las propiedades magnéticas y podemos predecir algunas cosas de ese estilo, algunas otras propiedades. Contra mayor interacción los ligantes con el metal, también vamos a tener un efecto, que es un efecto de estabilización. Si interacciona muy fuertemente el ligante con el metal, ¿qué quiere decir? Que se une normalmente muy fuertemente. Eso es una traducción. Entonces, normalmente los ligantes de campo fuerte son ligantes que se pegan más fuertemente y tienen constantes de estabilidad más altas. En términos generales, hay más factores, pero en términos generales, los ligantes que
Son de campo débil, es decir, que desdoblan muy poco, son ligantes de campo débil, pueden salir más. Si yo quiero preparar un compuesto de coordinación, ¿qué lo pongo? Lo pongo en agua, lo pongo en un disolvente que no sea de campo fuerte. ¿Por qué? Para que no se me pegue muy fuertemente y pueda sustituir el ligante. Si yo pongo agua y luego le pongo amoníaco, pues tengo dos ligantes en el medio, el agua y el amoníaco. ¿Con cuál se queda el metal? Pues con el que se le pegue más fuerte. ¿Cuál es? El que tenga ese campo más fuerte. Entonces nos da una idea, la serie espectroquímica nos da un asomo nada más de estabilidad. La estabilidad es más compleja que todo esto, pero nos puede dar un asomo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahorita, sí, escucho. Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces con lo que les decía hace un momento, estos valores de aquí, este valor, este 10 de Q, esto de aquí es la energía de estabilización de campo cristalino. Y esa energía yo la puedo cuantificar fácilmente, sabiendo que en un campo octaédrico disminuye el punto 4 y aumenta el punto 6. Y eso va a depender del número de electrones que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una configuración de 2, que es la que estoy marcando aquí con el lápiz, quiere decir que tengo dos electrones en el T2G, es decir, tengo un electrón aquí y tengo otro electrón aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos electrones que están en orbitales que contribuyen con menos punto 4. Entonces, ¿cuánto es la energía de estabilización del campo cristalino? Menos 0.8 octaédricos. ¿Sí? Entonces, eso es cómo está estabilizando el campo cristalino. ¿Qué pasa cuando yo tengo energías de campo? Cuando yo tengo ahora 4 electrones, pues voy a tener esta posibilidad y esta posibilidad. Esa es una. La ven aquí arriba, tengo 3 abajo y 1 arriba. Entonces tengo 3 abajo que contribuyen con menos 0.4, porque los de abajo me contribuyen con menos 0.4, más el que está aquí arriba, que es este, que está aquí arriba, más 0.4, del campo cristalino. Estos son negativos, estos son positivos. Entonces, aquí tengo una energía de estabilización del campo cristalino de menos 0.6. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el siguiente caso. El siguiente caso es el caso donde se desdobla mucho el campo. Entonces tengo 1, 2, 3 y el cuarto va a venir apareado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo los 4 electrones, los tengo metidos en estas partes de estabilización de menos 0.4. Entonces es menos 0.4 por el delta octaédrico. Pero tengo que considerar la P, que es la energía de apareamiento de un electrón, de un par de electrones, vaya. Esta energía de apareamiento. Y esta energía de apareamiento la tengo que considerar y esa energía de apareamiento es positiva porque es desestabilizante. Entonces, normalmente la estabilizante es la negativa y la energía de apareamiento es desestabilizante, ¿sí? Y así puedo hacer las configuraciones de alto y bajo spin para todas las configuraciones electrónicas de un campo octaédrico. Y así quedarían. Cuando yo tengo el campo débil, es decir, que tengo poquito desdoblamiento, 1, 2, 3, 4, 5, que esto es chiquito, cuando tengo un electrón va a estar en los niveles de abajo, que es el T1, un electrón en un T2G. ¿Cuántos electrones separados tengo? 1. ¿Y cuál va a ser la energía de estabilización? Esta. T2G, cuando tengo 2 electrones, 2 en T2G, menos 0.8. Cuando tengo 3, es 4 por 3, menos 12 de Q. Cuando tengo 4, ya empieza a jugar los EG, ¿sale? Porque se suben aquí, el cuarto. Entonces tengo 4 electrones, entonces le tengo que restar 1 de menos 0.6. Y cuando tengo 5 electrones, que sería este, estabilizo tanto como destabilizo, entonces me quedo tablas, ni estabilizo ni estabilizo, me quedo tablas. Y cuando yo ya tengo más electrones, por ejemplo, el sexto, ya tengo que considerar el juego de la estabilización de los que bajan con respecto a los que suben, más la energía de apareamiento de los electrones, ¿sale? Una pregunta típica de examen es que ustedes me sepan sacar estos valores. Estos valores que tengo aquí, esta configuración de energía de estabilización de campo cristalino, me la tienen que saber sacar, ¿sale? Ahora, cuando el campo es fuerte,
Es decir, que yo tengo un gran desdoblamiento aquí. Entonces tengo el 1, el 2 y el 3. Si se fijan, son exactamente iguales de aquí a aquí. Pero el cuarto ya, si el campo es fuerte, va a venir acá. Entonces tengo energías de estabilización muy grandes, aunque tengo una contribución desfavorable de energía de apareamiento. Cuando yo tengo 6 electrones, que es un D6, que sería este el caso, tengo 6 por 4, 24, negativo, 10 de Q, con una energía positiva de apareamiento de 3 energías de apareamiento. Y así sucesivamente, hasta que yo tengo la configuración de 10, donde tengo una estabilización y destabilización y energía de apareamiento gigante. Las diferencias de energía de configuración de bajo y alto spin están compuestas por dos términos. La repulsión inherente que se presenta cuando se fuerza a dos electrones a ocupar el mismo orbital, que es lo que estamos venido hablando, que si yo meto dos electrones en el mismo orbital voy a tener un costo que es la energía de apareamiento por repulsión interelectrónica. Y hay otro término que la mecánica cuántica nos dice que es importante, que es la pérdida de energía de intercambio que se presenta cuando dos electrones con espines paralelos se fuerzan a que tengan espines antiparalelos. La energía de intercambio es proporcional al número de pares de electrones del mismo spin, pueden acomodarse a partir de los n electrones paralelos. Es decir, las posibles combinaciones y restricciones de que yo los ponga paralelos, entonces ya no se pueden intercambiar de que ahora lo tengo como un medio con menos un medio, ahora los obligo a todos a tener un medio y menos un medio. ¿Sí? Las transiciones de alto spin a bajo spin se pueden ver gráficamente cuando se muestra en una figura, ahorita la vamos a ver. Aumentando la fuerza del campo que tiene como resultado. La energía, el incremento de la estabilización para todas las configuraciones de 1, de 9, excepto de 5. Vamos a ver qué quiere decir esto. La energía de apareamiento, ¿qué tanto es? Porque pues, sí, hablamos de energía de apareamiento y le ponemos una P, pero ¿qué tanto es esa P? Cuando ya tenemos el D4 ya podemos hablar de energía de apareamiento y va a tener una contribución que es la repulsión de electrostática, que es una interacción coulombica, y la energía de intercambio. Se fijan, la energía de intercambio es mayor que la energía electrostática en general, y la energía de apareamiento va a tener estos valores en kilojoules por mol. Entonces, si yo quiero aparear un mol de electrones, pues resulta que tengo una energía bastante grande. Entonces son contribuciones bastante interesantes. Y lo que yo siempre se había hablado tradicionalmente en los libros, en muchos conceptos, se habla mucho de que la energía electrostática es la más fundamental, pues resulta que no, que la más importante o la que contribuye más es la energía de intercambio. Y la de intercambio, por eso está la EX, porque quiere decir exchange en inglés, intercambio. ¿Sí? Y la suma es la total. Entonces, si yo grafico el incremento de la fuerza del campo de los ligantes, yo voy a poder ver complejos de alto spin y complejos de bajo spin, y va a llegar un momento que se me cruce, que justamente coincide con la energía de apareamiento de uno de los electrones, que es lo que hablábamos hace un rato. Ese punto que acabo de marcar es el punto de inflexión para que tome lo de arriba o lo de abajo, que se aparee o no se aparee, dependiendo de ese valor de energía. ¿Dudas hasta aquí? Profe, solamente una preguntita en lo de la tabla que mostró, en donde se ponen lo de la energía de apareamiento, me parece, ahí. Aquí. No, en la otra, en donde mostraba los valores Está. de los valores de P. Aquí. Ahí, ajá. Hasta en la parte de abajo, en los D7, solamente aparece el hierro, pero el hierro está tomando dos valores. ¿Eso qué significa? El hierro está tomando El hierro dos más. valores. Normalmente, no, aquí me faltó ponerles otro ion. No es que el hierro esté tomando dos valores. Es un error de la diapositiva. Sorry. Ah, no se preocupe. Gracias. Bueno, entonces si se fijan, hasta ahorita hemos visto campo cristalino con un solo ejemplo, que es el ejemplo del octaedro. ¿Sí? Y pues la verdad es que el octaedro es la geometría más común en química de coordinación, pero no es la única.
Déjenme compartirles una presentación. Entonces el octaedro, ¿la ven aquí? ¿Se ve la presentación? ¿La estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Es que ahorita quiero regresar a esta. Fíjense, este es el octaedro. Entonces el octaedro pues, salió de esto, nada más recordando. Salió de aquí, que de repente puedo tener dos opciones del campo octaédrico, campo fuerte y campo débil. Pero ¿qué sucede ahora cuando tengo un tetraedro? Si yo veo un tetraedro, voy a tratar de dibujar un tetraedro. Es así, así, así y así. El tetraedro. Si yo trato de dibujar los ejes coordenados del tetraedro, ay, este último no me gustó. Los ejes coordenados si pongo un tetraedro en ejes coordenados, este es X, este es Y y este es Z. Ay, este error que marca ¿cómo se llama? El PowerPoint, que de repente se pone unas líneas ahí espantosas, me pone enojado. Y este es Z. Si yo quiero alinear, estos ángulos son de 109.5 grados, ¿sí? .5 grados los ángulos de un tetraedro, pero los ángulos que hay en los ejes coordenados son 90 grados. Entonces yo no voy a poder alinear fácilmente los ligantes, como van a entrar en una geometría tetraédrica, sobre los ejes. Los voy a tener que acomodar entre los ejes porque no tienen 90 grados, para empezar por ahí, ¿no? Entonces, eso me da como consecuencia que los orbitales que sufran la repulsión ahora cambien. Los que sufren la repulsión son los que están entre los ejes, que son estos. Y los que sufren los que no sufren la repulsión, los que sufren una disminución de la energía con respecto al baricentro, son los que están sobre los ejes. Entonces, si yo comparo el octaedro, que es este, contra el tetraedro, así abreviamos tetraedro y así abreviamos octaedro, que es este, yo lo que voy a ver es que es lo mismo pero volteado, es decir, tengo una composición invertida. Entonces, el desdoblamiento de los orbitales moleculares en tu tetraedro es el inverso de los del tetraedro. ¿Y esto qué trae como consecuencias? Que yo tengo que hacer el mismo análisis para todos. ¿Cómo hago ese análisis? Pues muy fácil, porque ya lo aprendí para el octaedro y ahora digo, si tengo un D1, pues tengo un electrón aquí. Un D2, un electrón aquí para un D2. Para un D3, ahora el D3, ¿qué va a pasar? O entra aquí abajo o entra aquí arriba. ¿Sí? Entonces el bajo spin y alto spin ya no son iguales, porque ahora nada más me voy a tener 4 electrones abajo y a partir del quinto ya empiezan a entrar todos arriba. ¿Sí? Entonces, eso me da una configuración y unas propiedades magnéticas diferentes. El desdoblamiento en términos generales para un octaedro normalmente es un poquito más grande que para un tetraedro, normalmente, pero no se llevan mucho. ¿Sí? Entonces, el tetraedro y el octaedro son inversos y eso trae sus consecuencias en propiedades magnéticas. Cuando nosotros modificamos un poco la geometría del tetraedro, se puede romper la degeneración. Eso me lo reservo para un poquito más adelante. Que veamos tetraedros y octaedros parcialmente deformados. ¿Qué significa?
Cuando yo tengo un tetraedro, tengo este desdoblamiento. Estos serían los E, y estos serían los T2. ¿Sí? Aquí ya no llevan G. En el octaedro le decía que era el G y el T2G. Estos ya no llevan G. ¿Se acordaban qué quería decir la G? ¿Le suena? ¿No era el Gerade? ¿Y Gerade? ¿Qué quiere decir Gerade? Gerade quiere decir par o simétrico a la inversión. Es decir, si yo tengo un octaedro, voy a tratar de dibujar un octaedro. Inversión, ¿qué quiere decir? Que yo tomo esta parte de aquí y lo paso todo a través del centro y lo llevo al otro lado, acá. Lo mismo lo paso por aquí y lo llevo al otro lado y me queda acá. Lo paso por aquí, lo llevo al otro lado y me queda por acá. Híjole, ya hice un relajo. Entonces, si yo lo hago, si yo veo un octaedro, el octaedro es simétrico a la inversión, por eso es grado. Pero cuando yo tengo un tetraedro, si yo tomo y lo invierto para acá, ¿se puede invertir y queda idéntico? No, no queda idéntico. Por eso no es simétrico a la inversión. Por eso yo le pongo E y T2. Es un doblete y un triplete. Este doblete, pero ya no son gerades, ya no son los Gs, ¿sale? Esas son etiquetas que vamos a ir aprendiendo. Cuando yo pongo un cuadrado plano, si se fijan, el cuadrado plano se parece mucho al octaedro. Yo tengo un octaedro. Ay, qué octaedro tan feo, pero déjenme borrarlo otra vez. Es que con el mouse dibujo, si de por sí dibujo horrible, con el mouse dibujo todavía más espantoso. Y luego esto. Ahí está un octaedro. Si se fijan, un cuadrado es como el octaedro, pero que los ligantes axiales se perdieron, ¿sí? Y cuando se pierden los ligantes axiales, pues entonces el orbital que está en el eje Z, que es el dz cuadrado, sufre menos repulsión y entonces baja energía, y el que tiene más repulsión es el x cuadrada menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces eso sería para un cuadrado plano. Y si nosotros resumimos todas las geometrías comunes y corrientes en compuestos de coordinación, el cuadrado, el trigonal, la pirámide trigonal, la pirámide base cuadrada, el octaedro y demás, y el tetraedro, y bueno, estas dos que estoy marcando aquí al último son poco comunes, pero también se pueden dar. Vemos cómo son unas con respecto a otras. La que ya estuvimos viendo muy bien fue la octaédrica, que era esta visión, pero yo puedo tener estos desdoblamientos y hacer perfectamente el mismo análisis. La próxima clase lo que vamos a hacer es tratar de analizar esto con ejemplos y empezar a poner compuestos diferentes y analizar cómo serían sus propiedades magnéticas, cómo sería su color, cómo serían algunas de sus características en función de la geometría y en función del desdoblamiento del campo cristalino. Nos quedan 9 minutos. En estos 9 minutos me gustaría ponerles una película muy cortita, muy cortita, que me encontré en internet y que creo que es más ilustrativa que mis dibujos. Y ahí les va. Esta es. Entonces vamos a ver la película. Crystal field theory explains most of the properties of complex ion bonding. Ligand field theory is actually MO theory applied to complex ions. ¿A alguien más se le paró el video? Profesor, creo que le puso pausa.
and is only briefly considered in these tutorials. The idea of crystal field theory is that the ligands approach the central atom and create a local crystal-type field, and this affects the d orbitals of the central atom. Transition metal chemistry is dominated by the d electrons that can occupy the 5d orbitals. Here is shown the 5d orbitals of the free central atom. Also the 5d orbitals in the tetrahedral field and the 5d orbitals in an octahedral field. For a free transition metal, in the absence of any crystal field, the 5d orbitals are degenerate, which means that they all have the same energy. In an octahedral field, 6 ligands approach, 2 along the plus and minus z-axis, 2 along the plus and minus x-axis, and 2 along the plus and minus y-axis. When a ligand encounters a lobe of the central atom's d orbitals, it raises the energy. Hence, the dz squared and the dx squared minus y squared orbitals, which lie along the x, y, and z axes, are raised in energies, whereas the dxy, dyz, and dxz are out of the way of the ligands and are of lower energy. In a tetrahedral crystal field, 4 ligands approach along opposite corners of a cube, forming a tetrahedral crystal field. In this case, the dxy, the dyz, and the dxz orbitals are raised in energy, whereas the dx squared minus y squared and dz squared orbitals are lowered in energy. In an octahedral crystal field, we say that the d orbitals have an octahedral energy splitting, and we denote this by a capital delta with a subscript oct. The tetrahedral splitting of the d orbitals is opposite to that of the octahedral splitting. Also, the tetrahedral crystal field only involves 4 ligands, whereas the octahedral crystal field involves 6 ligands. Hence, the tetrahedral splitting is usually less than the octahedral splitting. For the same type of ligands, the tetrahedral field splitting is equal to 4/9 that of the octahedral splitting. Note that as these splittings increase, if possible, the upper electrons fall down to the lower states. These 2 different electronic configurations are called high and low spin complexes. The reason complex ions display such an array of colors is that the crystal field splittings lie in the visible spectrum. Light passes through a solution of complex ions, which absorbs the light specific to that type of splitting, and the electrons jump up. What we see is the light that gets through and is not absorbed. Tiene apagado su micrófono, profe. Bueno, como ven, es un videito corto, pero tiene algunas cositas, aunque tiene un par de errorcitos ahí con las gerade en el tetraedro. Eso se ve que fue un copy-paste mal hecho. Pero está bien, está ilustrativo. Lo malo de esto está en que está en inglés. Mi recomendación es, yo cuando entré de la prepa a la universidad, la materia que menos me gustó en la prepa fue inglés, yo creo. Bueno, no sé si ya lo campechaneaba con etimologías y esas cosas, no me gustaba nada, ni derecho menos. Pero bueno, el inglés no me gustaba, entonces dije, ya no voy a ver el inglés en la carrera. Y pues, tragedia, sí, se requiere mucho el inglés. Entonces, es vital. Si a ustedes les falla un poquito el inglés, métanse a cursitos en sus ratos de ocio, métanse, porque nos guste o no nos guste,
es algo que sí se está necesitando muchísimo en las licenciaturas. Un ejemplo que les doy es, yo he tenido muchos alumnos, y uno de servicio social que tuve era un chavo muy bueno académicamente, pero no era el único bueno académicamente. Y que al final de la carrera llegó este chavo a una compañía, cuando estaba en noveno semestre, que empecé a hacer entrevistas a los estudiantes de mejor promedio, y lo entrevistaron a él y a algunos otros que también habían sido mis alumnos y que tenían promedios similares. ¿Cuál creen que le dieron la chamba antes de acabar la carrera sin tesis ni nada? Pues a este chavo, porque hablaba inglés muy bien. Y tenía la ventaja de que tenía por ahí un familiar, su mamá tenía ascendencia alemana, entonces sabía algo de alemán. Entonces con eso el chavo pues, empezó a ganar muy buen dinero sin siquiera acabar la carrera. Lo que les quiero decir es que sí lo valoran en las ofertas de empleo a futuro, entonces que sí lo consideren. Independientemente de eso, cualquier universidad, cualquier grupo de investigación requiere inglés. Y la mayor parte de los libros en el futuro van a estar en inglés, como ya se habrán dado cuenta. Entonces sí vale la pena. Pero una cosa es leer un libro de texto y otra cosa es escuchar. Escuchar sí a veces cuesta más trabajo. Entonces vayan echando ganas. Muchos de ustedes les aseguro que ya lo dominan bastante bien, pero no todos. Entonces los que les cueste un poco de trabajo, no se echen para atrás y traten de hacerlo, aunque no nos guste como a mí. ¿Sale? Bueno, la próxima clase vamos a empezar con todas las dudas. Echen ojo a esto. Bien, y vamos a empezar a hacer ejercicios para poder ver cómo aplicamos esta teoría, que si se fijan es una teoría muy sencilla, pero que a pesar de lo sencillo puede ser bastante poderosa. ¿Sale? Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Que sea leve. Sí, profe, hasta luego.